¿Qué tal? Bienvenidos a otro video tutorial en el cual vamos a trabajar o vamos a hablar referente al tema de vectores. Bien, en nuestra vida diaria pues constantemente utilizamos diferentes magnitudes físicas. Puede ser 2 kilogramos, 3 kilogramos de cierto material. Cuando medimos temperaturas, 25, 35 grados Celsius, incluso cuando calculamos el área de un terreno, el volumen de un cilindro, etcétera, ¿no? Son magnitudes que utilizamos en la vida cotidiana. ¿Okay? Estas magnitudes, las cuales pues estamos expresando masa, temperaturas, áreas, superficies, volúmenes, ¿sí? Están relacionadas con magnitudes como longitud, tiempo, volumen, área, etcétera, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, estas magnitudes que acabamos de mencionar son magnitudes que se van a denominar como magnitudes escalares. ¿Sí? ¿Dónde está definido magnitudes de longitud, tiempo, volumen y densidad? ¿Por qué se le llaman magnitudes escalares? Bueno, una magnitud escalar es aquella que queda perfectamente definida solamente con expresar su cantidad en números y la unidad de medida. ¿Okay? Es decir, cuando medimos la cantidad de masa, por lo regular decimos, no sé, unos 20 kilogramos, ¿sí? Cuando estamos hablando de masa. Es decir, estamos expresando la cantidad y la unidad de medida, 20 kilogramos. ¿Sí? Lo mismo, si estamos hablando a lo mejor de volumen, tenemos 50 metros cúbicos. ¿Ok? Es decir, nos está dando la cantidad y la unidad de medida. Solamente expresando la cantidad y la unidad de medida, estamos definiendo entonces que es una magnitud de tipo escalar, ¿sí? Que se definen a través de estas magnitudes. Por supuesto que hay otras, hay mucho más, ¿sí? Pero aquí solamente estamos demostrando algunas cuantas, ¿no? Muy bien. Ahora, existen otro tipo de magnitudes en las cuales no es suficiente solamente con expresar la cantidad y la unidad de medida, ¿sí? Es necesario también indicar claramente lo que es la dirección y el sentido en la que actúan, ¿sí? Por ejemplo, esas magnitudes que estamos definiendo, que tienen que tener cantidad, unidad de medida, lo que es el sentido y la dirección, se van a conocer como magnitudes vectoriales, ¿sí? Magnitudes vectoriales, ¿cuáles podrían ser? La velocidad, aceleración, impulso mecánico, la fuerza, la cantidad de movimiento, etc. ¿Sí? Son cantidades, o son magnitudes, perdón, que deben venir definidas por lo que es cantidad, unidad de medida, dirección y sentido. ¿Okay? Por lo tanto, estas magnitudes vectoriales, tal como su nombre lo dice, vectoriales, están representadas o deben ser representadas a través de un vector. Por lo tanto, ¿qué es un vector? Pues un vector es un segmento de recta que está dirigido, ¿sí? Sabemos muy bien que las características de un vector son las siguientes. Aquí tenemos una flecha que está dirigida hacia una cierta dirección, ¿sí? Vean ustedes que tiene un punto de aplicación, es el punto inicial, ¿sí? De donde inicia y a dónde termina, en este caso, el vector, hacia donde está la punta de la flecha, ¿sí? Entonces tenemos el punto de aplicación y nos dice que también tenemos, o está definido ese vector a través de una magnitud, ¿sí? El magnitud, o también se le conoce como módulo del vector, esta nos va a indicar cuál es la longitud de ese vector, es decir, qué longitud hay desde este punto inicial hasta donde termina la flecha, ¿sí? O es el módulo del vector, el cual vamos a conocer como magnitud, ¿sí? La dirección. La dirección nos va a definir prácticamente la línea a la cual actúa ese vector, es decir, la línea a la cual actúa, y vamos a medir un ángulo el cual va a formar esa línea
de aplicación del vector con respecto al eje X positivo. ¿Sí? Esta es la línea de aplicación del vector, aquí está la línea de aplicación, y vamos a definir qué ángulo θ se forma o forma esa línea de dirección de aplicación del vector con respecto a mi eje X positivo. De eso estamos hablando en cuanto a la dirección. ¿Sí? ¿Qué ángulo es el que está formando con respecto al eje X? Y por último, sentido. Es decir, estamos hablando de cuál es el sentido que tiene la flecha. Ya sea, como aquí se los estoy expresando, ya sea que la flecha vaya hacia las X positivas, X negativas, Y positivas y Y negativas. Es importante definir cuál es ese sentido de ese vector. ¿Okay? Entonces, a través de estas características podemos definir un vector. Entonces, es una flecha, ¿sí?, la cual pues está dirigida en cierta dirección y tiene todas estas características. Un punto de aplicación, una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. Cuando hablamos de esas características, pues estamos hablando de un vector. Por lo tanto, estas magnitudes vectoriales, como la velocidad, aceleración, impulso, fuerza y cantidad de movimiento, van a estar expresadas o se van a representar a través de una flecha como esta, la cual tiene magnitud, dirección, sentido y un punto de aplicación. ¿Okay? Entonces, eso es lo que podemos comentar brevemente respecto a lo que es un vector y las diferencias entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. ¿Sí? De nueva cuenta, magnitud escalar representada por una cantidad y la unidad de medida solamente. ¿Okay? Magnitud vectorial está representada por, de igual forma, una magnitud, la unidad de medida, pero también tengo que definir la dirección y el sentido para que pueda ser o se considere una magnitud, en este caso vectorial. ¿Sí? Vamos a estar trabajando principalmente ahorita con lo que son vectores fuerza. ¿Sí? Vectores fuerza, más adelante ya en otras asignaturas como dinámica, incluso dinámica de sistemas, vamos a poder ver los vectores aplicados en velocidad y aceleración. En dinámica lo van a aplicar para la aceleración tangencial, ¿no?, que se puede producir. Pero bueno, ahorita vamos a checar lo que es en sentido de fuerza. ¿Okay? Muy bien, entonces existen diferentes diferentes formas de representar gráficamente los vectores, es decir, existen diferentes vectores, por ejemplo, coplanares y no coplanares. ¿A qué se refiere un vector coplanar? Los vectores coplanares son aquellos vectores los cuales se encuentran en el mismo plano, ¿sí?, o en dos ejes. Es decir, un vector coplanar tenemos este eje cartesiano. Entonces, si yo tengo vectores que están contenidos en un mismo plano, este plano, ¿estamos de acuerdo?, que es el plano X, XY. O sea, todo este plano, este cuadrito que se genera aquí, en el plano XY, es un solo plano. Si yo tengo todos los vectores contenidos en ese plano, entonces estamos hablando de vectores de tipo coplanares. Cuando hablamos de vectores no coplanares, estamos hablando de vectores que están contenidos en diferentes planos. Es decir, vectores que quizás están en 3 dimensiones. ¿Sí? Este vector está en diferente plano que este. ¿Sí? Este vector está en diferente plano que este. ¿Okay? Son vectores que están contenidos en diferentes planos. ¿Sí? Este es un plano, este es otro plano, ahí está, y aquí sería otro plano. Están contenidos en diferentes planos los vectores no coplanares. ¿Okay? Después tenemos los vectores colineales. Los vectores colineales son aquellos vectores que se encuentran en la misma dirección o línea de acción. Puede ser un vector que se encuentre en la misma, esta es la línea de acción, puedo tener un vector aquí y posiblemente otro vector
en sentido contrario, ¿no? Vector 1 y vector 2. Son dos vectores que se encuentran en la misma línea de acción o en la misma dirección. ¿Okay? Posteriormente vamos a encontrar también en la literatura de vectores, vamos a tener los vectores concurrentes. Muy bien, ¿a qué le llamamos vectores concurrentes? Bueno, los vectores concurrentes son aquellos vectores en los que se cruza la línea de acción de cada vector en algún cierto punto. Es decir, posiblemente yo tenga aquí un vector, tenga otro vector y aquí otro. Tengo tres vectores. Entonces, esos tres vectores, si dibujamos su línea de acción, aquí está la línea de acción de este vector, aquí está su línea de acción, la línea de acción de este otro vector, y aquí está la otra línea de acción del otro vector. Vamos a nombrarlos. Vector 1, vector 2, vector 3. Aquí está la línea de acción del vector 1, es totalmente horizontal. Tenemos la línea de acción del vector 2 y la línea de acción del vector 3. Si esas líneas de acción se cruzan en un cierto punto, haciéndolos que se unan, entonces estamos hablando de vectores de tipo concurrentes o angulares. ¿Sí? De esos tres vectores, si nosotros sumamos esos tres vectores, nos va a dar un vector total o un vector que es el resultante, o también se le conoce como vector equilibrante. Es decir, que de estos tres vectores, o la acción que ejercen estos tres vectores, yo lo puedo sustituir con un solo vector resultante o vector equilibrante. Eso lo van a ver más específicamente en estática, ¿okay? Pero también lo vamos a repasar aquí un poco para que cuando lleguen a esa materia pues no lleguen en blanco, ¿verdad? Entonces, tres vectores que ejercen, imagínense que estas son fuerzas, ¿no? Son vectores fuerza que ejercen, por supuesto, una acción o una fuerza definida. Total que esas tres fuerzas yo las puedo sustituir por una sola para simplificar en este caso los cálculos que yo esté haciendo posteriormente. ¿Okay? Bien, entonces eso es lo que podemos definir un poco acerca de la introducción de vectores. ¿Sí? Ya vimos las magnitudes escalares, vectoriales, cuáles son las características principales que tiene un vector y los tipos de vectores que vamos a poder encontrar. ¿Okay? Los coplanares, no coplanares, colineales, los vectores concurrentes. Y bueno, también tenemos por ahí algunas propiedades que más adelante las vamos a trabajar. Pero bueno, vamos a checar ahora lo que es como primer punto, antes de hacer lo que les había comentado, de hacer encontrar el vector resultante o el vector equilibrante para un sistema de vectores. Pues bueno, vamos a primeramente a descomponer o hacer la descomposición rectangular de vectores de manera analítica. Cómo descomponemos un vector en sus componentes en X, Y, y bueno, cómo podemos hacer la descomposición tanto como la composición. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en el siguiente video tutorial. Por esta parte sería todo. Muchas gracias.